Bueno, buenas tardes. Encantado de poder estar aquí. También veo a muchos amigos y es un placer poder compartir y tratar un poco de aprender conjuntamente algunas cosas que siempre se puede, ¿no? Un segundito. Bueno, para intentar afrontar un poco el mecanismo, el tema que centra un poco esta reunión, la prevención, que por otra parte es algo consustancial al trabajo en el ámbito sanitario, la verdad que tuve bastantes dificultades y voy a tratar un poco de hacer una aproximación un poco a cómo entendemos desde el ámbito sanitario esa faceta y un poco cuáles serían un poco los mecanismos en los que podemos movernos para intentar dar solución a ellos. Sería un poco la guía de la presentación. Una muy breve introducción a la magnitud del problema en el que nos movemos. Yo aquí he utilizado, me permitirán este término que es, bueno, lo utilizamos, ¿saben?, el síndrome del casi ahogamiento. Yo creo que no lo utilizan ustedes, pues el hablar del casi maltrato, ¿no? Es un poco para saber un poco a qué nos referimos a esos menores que están en una situación de riesgo social y que realmente probablemente van a ser el objeto de la atención cuando queramos hacer una acción preventiva, ¿no? No llegar demasiado tarde. Y luego ya centrarme en lo que sería la prevención primaria y secundaria, en qué modo y manera desde las instituciones sanitarias, en concreto desde el ámbito sanitario, pero también me permitiré hacer alguna acción extensiva hacia algún otro ámbito público, especialmente el educativo. Y finalmente me van a permitir por lo menos que les proponga, por lo menos como herramienta, una guía que nosotros desde luego confeccionamos hace unos pocos años, hace unos 6-7 años, en el Hospital Costa del Sol, y que, a mi entender, se ha mostrado como una herramienta útil en la manera de entender y de trabajar ante este determinado de situaciones en el ámbito de la violencia familiar para mujeres, para con ancianos y para con niños, y que creo que puede ser útil y por lo menos eso es un poco lo que les quería mostrar. Muy brevemente, la magnitud es realmente uno de los temas fundamentales a la hora de ponernos de acuerdo. Pues probablemente tengamos pocos datos, ¿no? La incidencia estimada, ustedes saben que hablamos de 7 de cada 10.000 niños, pero es muy variable según los países, según las comunidades autónomas, e incluso tenemos noción evidente de que hay un subregistro, especialmente en algunas formas, algunas sutiles y algunos no tantos, como puede ser el maltrato emocional, el ninguneo, los abusos sexuales o incluso la propia negligencia, porque probablemente el maltrato físico es el que nos genera, desde el punto de vista de cómo actuar, menos incertidumbre al personal sanitario, ¿no? Se habla también que la detección estimada es del 10 al 20% de los casos, pero tampoco hay alguien que haya estudiado propiamente si realmente esto es cierto. Se estima, pero se sabe poco, probablemente porque en muchos casos algunas personas solamente inscriben la causa principal del maltrato o el motivo principal, como puede ser el maltrato físico, y no se, por ejemplo, se asocia que en ese mismo entorno puede haber, en el entorno de violencia familiar, maltrato hacia la madre en este caso, con lo cual sería además un doble maltrato para el menor, ¿no? El propio físicamente, incluso el maltrato emocional que supone el ver cómo maltratan a su madre, ¿no? Saben que en todas las edades se puede presentar el maltrato, pero que en los más chiquitines es donde de alguna manera predomina el maltrato físico, y formas como los abusos sexuales serían más frecuentes en niños niños o niñas más mayorcitos. Fíjense, casi un 20% de los adultos manifiestan en algún momento haber sufrido abusos sexuales, ¿no? Más en las niñas, pero estamos hablando un porcentaje nada desdeñable, ¿no? Y que en muchos casos están cometidos por otros menores. Leía también algunos datos como casi el 30% de la patología psiquiátrica que una mujer refiere cuando haga una consulta de psiquiatría, pues una tercera parte de esas mujeres manifiestan en algún momento haber sufrido abusos sexuales. O sea que hay un gran ocultismo en cuando esto se produjo muchas veces muchos años antes. Cuando hablaba de la variabilidad, bueno, podemos ver cómo las cifras que, por ejemplo, podemos recoger en España, ya hablábamos de un 7 de cada 10.000, pueden ser pues 20 veces menores que las que refleja Estados Unidos o algunos otros países del entorno europeo. Y lo propio sucede con las comunidades, ¿no? En Cantabria, pues no sé si es que hay un subregistro, son menos maltratadores, pero evidentemente estamos hablando pues de casi 7-8 veces menos, ¿no? O sea que esto es un tema muy importante. Y lo propio sucede no solamente en magnitudes cuando se considera todo el maltrato, sino las siguientes formas de maltrato, ¿no? Hay cifras que son tan disonantes como que a lo mejor en Castilla y León hablamos negligencia en el 92% de los casos y en Guipúzcoa
que geográficamente tampoco está tan lejos, estamos hablando apenas un 50%, ¿no? O en algunas comunidades se registra la corrupción y el abuso y en otros casos no. En algunas se considera el maltrato prenatal y en otras ni siquiera está recogido. Por lo tanto, estamos ante un gran variabilidad en los datos, con lo cual probablemente la primera conclusión que podríamos sacar es que no tenemos datos de incidencia, no sabemos cuántos casos nuevos hay al año, no lo sabemos, no hay registros unificados en un tema tan relevante y desde luego tampoco de prevalencia, es decir, el número que en un momento determinado de la población puede sufrir este tipo de situaciones. Por muchos motivos, pues porque a veces no nos ponemos de acuerdo a la hora de definir uno u otro tipo de maltrato, no son definidos de la misma manera, porque incluso a nivel normativo, en el contexto normativo de las comunidades autónomas es diferente, hay algunas que consideran el riesgo social como tal y en algunos otros casos no, la corrupción se incluye en un tipo y en otros no, o sea que realmente hay mucha variabilidad. Y también el tema que comentaba antes, que muchas veces cuando se hace un parte de lesiones o cuando se hace una comunicación se pone solamente pues la causa principal de maltrato y no u otros tipos de maltrato que con mucha frecuencia coexisten, ¿no? Y lo que es peor, en mi opinión, es que en muchos casos existe socialmente muchas veces ocultación de algunos de los tipos de maltratos que no se han considerado por la víctima o por su entorno, ¿no? Especialmente en el tema de los abusos, el tema está cambiando, pero en muchas situaciones, bueno, y el maltrato emocional, por supuesto, también existe muchísima tolerancia o la gente a veces mira o miramos hacia otro lado, ¿no? Y que por lo tanto no son denunciados. Probablemente los datos de prevalencia se refieren a los casos más graves, pero realmente no es un poco la punta del iceberg del problema, ¿no? Como veremos después. Fíjense, ayer se me ocurrió mirar simplemente en Google el término maltrato infantil, tenía 445.000 entradas. Pues bien, introduciendo la palabra lolita, que como ustedes saben es un término que utilizan pues la gente que va buscando pornografía infantil, que es una forma de maltrato, evidentemente, tenía pues el orden de 60 veces más, ¿no? Estamos hablando de que una parte del todo está mucho más contemplada en un término, pues bueno, que todos han utilizado como el metabuscador Google, ¿no? Desde el ámbito sanitario, y ahora ya me estoy metiendo ya en el tema de la prevención, ¿qué es lo que nos plantea problemas? Porque para nosotros prevenir es sobre todo detectar, y eso un poco voy a insistir a continuación. La agresión física para nosotros desde el punto de vista de actuación no plantea ningún problema. El niño llega al servicio, es reconocido como tal y uno ya inicia una cadena de acciones en equipo, con el equipo de trabajo, que tienen una secuencia determinada. Y algo parecido ocurre con los abusos sexuales, porque claro, son remitidos a nuestro centro o atención primaria, donde sea, y realmente lo que se suele hacer en esos casos no plantea ningún tipo de incertidumbre. En mi opinión, los problemas fundamentalmente se plantean en el ámbito sanitario, en las situaciones de abandono físico, la negligencia, el abandono emocional y el maltrato emocional, ¿no? Tanto las formas activas como pasivas. Y también, aunque hemos mejorado, en mi opinión, en ese tema, el maltrato perinatal, ¿no? Sobre todo, en los últimos 10 años creo que hemos avanzado mucho, pero nos plantea también muchas veces problemas de reconocimiento por exceso o por defecto. A veces, pues porque el personal sanitario de turno entiende que una mujer desaliñada o politatuada es una mujer de riesgo y, sin embargo, y se inicia toda la cadena y posteriormente, incluso a lo mejor se permite a veces hacer un triaje de drogas en orina, cuando, como saben, esto sin el permiso no es legal. Y por contra, a lo mejor, pues una mujer que es cocainómana y que seguramente ha infringido durante el embarazo muchísimas lesiones más severas a ese efecto que esta información, pues pasa totalmente desapercibida, ¿no? Otras formas muy llamativas son menos frecuentes. Se hablaba antes del maltrato institucional. Lo que sí que es verdad que es un elemento centinela. Cuando sucede es dramático y es realmente un tema en el cual hay que entrar totalmente de lleno, ¿no? Ha pasado en todas las comunidades. He puesto pues algún ejemplo en nuestra propia comunidad, pero bueno, todos recordamos hace un par de años lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Pues son situaciones que evidentemente suceden, pero que realmente son menos frecuentes de lo que parece, afortunadamente. Sí lo consideramos en su verdadera dimensión, porque situaciones de maltrato, pues en el ámbito sanitario, como comentaba anteriormente,
anteriormente Ignacio, se producen todos los días, cuando no permitimos que un niño esté acompañado por su madre, o con cosas que evidentemente cada vez suceden menos, pero eso es una situación evidentemente de maltrato. Y el síndrome de Munchausen por poder, que es una entidad muy florida, muy llamativa, pero por fortuna es poco frecuente. Como saben, es cuando una madre simula o provoca síntomas que hacen que su niño ingrese repetidamente en un centro. ¿Dónde nos movemos con cierta incertidumbre? Y vuelvo a utilizar esta palabra, en la negligencia. ¿Por qué? ¿Por exceso o por defecto? Porque claro, la definición de es la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y bienestar físico y psicológico del niño. Bueno, pues por ejemplo, no dar alimentación, descuidar el vestido y el calzado, esos niños desaliñados, no atender las necesidades sanitarias. Miren, yo he trabajado varios años en el Hospital de Poniente, y los niños que viven en las cortijadas, muy alejados de los centros sanitarios, evidentemente tienen un problema de accesibilidad muy importante, porque la madre no conduce y el padre pues trabaja de sol a sol. Entonces muchas veces esos niños, a veces sí que es verdad que no tienen ni el calendario vacunal al día. Entonces son niños maltratados por sus familias, o son niños realmente que por su situación de exclusión social y por su extrema pobreza son maltratados socialmente. ¿Son niños que los vamos a denunciar o poner esa situación en protección de menores? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Nos movemos a veces con muchísima dificultad, ¿no? Desatender las necesidades educativas también en estos casos. La higiene, otro término muy relativo, ¿no? Mire, yo trabajo en el Hospital Costa del Sol, que es una zona donde evidentemente pues hay un poco de todo, ¿eh? No solamente hay gente de alta alcurnia, que también la hay, sino que realmente tenemos bolsas de marginalidad muy importantes, o incluso los alternativos, que llamo yo, que son la gente que viene pues sobre todo de países sajones y tal, que a veces viven pues en una roulotte, en una zona muy cercana, y que muchas veces pues andan descalzos por el hospital. Entonces, realmente esas situaciones uno las tiene que considerar con cierta amplitud, ¿no? Y determinar realmente cuál es la que realmente pone en sí, porque ese niño perfectamente puede estar muy normalizado en su ambiente familiar, es una persona perfectamente feliz, ¿no? Los temas de largos periodos de supervisión que hemos vivido, cuando alguien se queda en un coche y se repite y todo esto, pues me refiero al tema de los menores, sí que se ve. Y también el tema de los accidentes domésticos, pues mire, los niños que están en situación de exclusión social, que viven en las cortijadas, que viven en lugares donde realmente los pesticidas a lo mejor están todos metidos ahí cerca, son niños que son más propensos a tener accidentes, y probablemente a veces no solamente son responsables los padres, ¿no? Y el tema del maltrato emocional, pues ahí sí que realmente desde el ámbito sanitario podemos detectar alguna vez, pero nos es tremendamente difícil, porque nuestra acción es muy puntual, con mucha frecuencia. Y yo ahí sí que querría hacer un llamamiento, que probablemente es la comunidad educativa la que realmente tiene un largo recorrido de mejora, y es una opinión que tengo, probablemente será discutida posteriormente, pero sí que niños que han tenido un rendimiento escolar excelente y que cambien de comportamiento, niños que realmente cambien de alguna manera su manera de ser, de expresarse, muchas veces están pidiendo ayuda, y son los educadores los que están día sí y día también los que tienen que de alguna manera detectar, porque probablemente ahí haya una situación que está alargándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Las conductas como el ninguneo, niños que son ignorados, los niños faltos de cariño, ¿no? ¿Cómo medimos el cariño? Pues realmente así. Cuando no las actitudes activas, ¿no? Gritar, las que veíamos un poco en la película que hemos visto con anterioridad, ¿no? Y desde luego también cuando podemos detectar actitudes antisociales que de alguna manera pues tenemos que poner en conocimiento de los sistemas de protección y de prevención, ¿no? Como pueden ser actitudes antisociales como pues drogarse delante de los niños, etcétera. Bueno, esas situaciones, cuando las detectamos, evidentemente son ya indicadores en los cuales tenemos que poner en marcha la maquinaria para proteger al niño. Y el tema de los abusos sexuales, insistía yo, como comentaba antes, de que para nosotros normalmente no es un problema de detección, porque suelen, a veces es un problema de cómo conceptuarlos, ¿no? Cada vez vemos más esos niños que son los niños, yo siempre digo los niños o niñas del viernes y del domingo, ¿no? Sobre todo en parejas separadas, muchas veces cuando quien denuncia el viernes es el padre que recoge al niño, a lo mejor pues denuncia abusos por parte de la pareja de la ex esposa en este caso, y las niñas o niños del domingo, que son cuando son recogidos en este caso por la madre habitualmente. En esos casos hay que moverse con muchísima cautela y obrar conjuntamente con el forense en esos casos, porque muchas veces el mal que podemos generar es muy menor, es mucho mayor, y por contra el no actuar también. Entonces ahí realmente tenemos muchísima dificultad, ¿no? Fíjense, en el 40% de los casos muchas veces el maltratador se halla dentro de la unidad familiar, y eso es importante, porque no necesariamente tiene que ser el familiar, y a veces hay que moverse con muchísima cautela, porque eso genera un gran revuelo dentro del entorno, ¿no?
Y un tema en el cual sí comentaba antes que hemos avanzado mucho es el tema del maltrato prenatal, con muchísimas dificultades, porque lo que sí que deberíamos hacer no lo podemos hacer, al menos de momento, me refiero. Cuando una mujer claramente está